Cuando quieras, Leire. Abre el micro, Leire. Hola, no, nada, estaba con Sonia, según estábamos trabajando. Bueno, pues nada, que yo poco me voy a enrollar. Creo que tenemos 2 horas por delante, hasta las 12. Y bueno, pues hoy sería un poco ver ya todo el avance que se ha hecho en relación con el PCETI en los diferentes retos. Es verdad que lo que hoy se va a presentar y lo que vamos a ver no es todo lo que está trabajado, hay mucho más. Bueno, yo la verdad es que he tenido ocasión de echar un vistazo a todo el trabajo que se ha hecho y es increíble, bueno, pues en tan poco tiempo lo que hemos sido capaces de avanzar y de explicitar y de reflexionar y de plantear cosas. Por tanto, bueno, cierta felicitación, aunque todavía el trabajo no está terminado, pero está en un avance muy alto. Y agradeceros el esfuerzo que habéis hecho todos y todas, pues bueno, pues por hacer aquello que dijimos que íbamos a hacer. Todavía nos queda limar algunas cuestiones, pero como se suele decir, en vez de ver eso, vamos a ver todo lo avanzado y creo que es hoy lo que tocaría, ¿no? Ver todo lo que hemos planteado. Yo lo que haría es ser bastante estrictos con el tiempo, a poder ser, y también no sé si vamos a poder disponer de algún mecanismo ordenado, no sé, las organizadoras, si habéis pensado en cómo, utilizando este medio, vamos a recoger preguntas y las preguntas las vamos a poder responder al final, si las recogemos y luego las trabajamos. Bueno, ahí ya dejo en manos de las organizadoras de la jornada. Sí, Bueno, vamos a dejarlas para el final, mejor, Leire. yo simplemente comentar que manejamos y seguimos en plazo para poder llegar al Consejo de Administración de diciembre, que es un poco el compromiso que tenemos de presentar el plan. Y bueno, pues luego ya tendremos también ocasión de seguir difundiéndolo en los primeros meses, especialmente de enero y de febrero, y bueno, pues el ejercicio al conjunto de la organización. Verás, bueno, en el Aldetic no me voy a enrollar más porque creo que lo importante es ver un poco la presentación de cada uno de los retos y de los trabajos realizados. Verás, en el Aldetic, el chico del micrófono, es un poco observación. Vale. Es que ricasco, Leire. Por favor, todos aquellos que tengáis las cámaras abiertas, cerrarlas para que podamos ver mejor a los que están dando la charla y sea más agradable visualmente, ¿vale? Muchas gracias a todos. Vale, pues empiezo yo igual compartiendo pantalla. Voy a intentar, a ver. ¿Veis mi pantalla? ¿O que estáis viendo el correo igual, no? Espera, es que me pasa el doble. Sí, hola, estamos viendo tus entretelas. Ya sabes lo que pasa, que es que tengo 2 pantallas y es lo de siempre, pero vale, ahora mismo lo quito, ¿eh? Un segundo. Ahora sí, ¿verdad? Espera. Sí, Vale, ahora sí, ahora ¿no? Ahora sí. Vale, pues empiezo. Bueno, egunon guztioi, nik azalduko dizuet modu oso labur batean jarraitu dugun metodologia gaur azalduko diren retoetara heltzeko, eta 10 minututan, Vale, bueno, comentaba que os voy a explicar la metodología que hemos seguido para llegar a la definición de los retos, para que veáis que, bueno, cómo se puede justificar que hemos llegado a esos retos. No ha sido ninguna decisión, obviamente, ni de la dirección ni de X investigadores que han decidido que teníamos que trabajar en estos retos, sino, bueno, ha sido un proceso pues, de mucha participación. Creo que absolutamente todos los investigadores han aportado su conocimiento y han participado pues, tanto como coordinadores o en los equipos para definir qué objetivos teníamos que cumplir. Pero bueno, se ha seguido una metodología y está pues, completamente justificado el cómo hemos llegado a estos retos. Entonces, primero lo que se ha hecho es evaluar los resultados del plan científico-tecnológico anterior. Se hizo una propuesta preliminar de unos retos en función de los resultados que habíamos obtenido en el plan científico anterior. Se contrastó si esos retos realmente estaban respondiendo, esos resultados estaban respondiendo a las estrategias, convocatorias y nuevas normativas que estaban llegando. Se hizo también un zoom a los centros pues, que son referentes para nosotros y que también trabajan en las mismas temáticas para ver ellos cómo estaban abordando estos temas.
se llegó a una propuesta definitiva, digamos, en la que se ha trabajado en los últimos meses de 20 retos y ahora pues, ha definido para cada uno de los retos una hoja de ruta, pues sabiendo exactamente pues, cuáles son los objetivos, cómo íbamos a trabajar, etc. Entonces, yo os voy a explicar un poco estos pasos y luego Carlos ya dará más detalle reto a reto de pues, la contextualización, las tareas, etc. Vale, en cuanto a la evaluación de los resultados del plan científico anterior, el 6 de mayo tuvimos una reunión en la que los coordinadores de los retos anteriores nos explicaron a todo NAKER cuáles habían sido los resultados. En función de esos resultados, los jefes de departamento, junto con el director científico, hicimos una primera priorización de los ámbitos, dentro de los ámbitos las líneas y los retos en los que creíamos que teníamos que trabajar. Salieron 20 retos prioritarios. Estos 20 retos fueron contrastados posteriormente en el comité de investigación en el que participan ciertos investigadores con Carlos. Seguíamos con la misma selección de estos 20 retos, se validaron estos 20 retos y posteriormente pues, pasamos a la dirección en la que hacemos ya un último contraste. Vale, en cuanto a la revisión exhaustiva, claro, partimos de 20 retos y lo que os decía, tenemos que saber si estos retos van a responder bien pues, a toda la situación que estamos viviendo ahora y la que vamos a vivir, pues tanto a los objetivos que se marcan las políticas de I+D+I, tanto europeas, nacionales como locales, a las estrategias y normativas que tenemos y los documentos de referencia, como a los informes de tendencias. O sea, tenemos que saber lo que necesita el sector, lo que demanda el mercado y lo que desde las administraciones nos están marcando. Entonces, bueno, se hace una revisión pues, de muchísimos documentos, pues, entre ellos de la PAC, del Pacto Verde Europeo, de las diferentes convocatorias como misiones, convocatorias europeas, etcétera. Vale, luego se hace un zoom en los centros que bueno, colaboramos o en los que consideramos que son referentes. Aquí hay un ejemplo, no son todos, o sea, la verdad es que hemos hecho un trabajo pues, muy exhaustivo de mirar cómo están abordando estos retos otros centros europeos. Aquí tenéis un ejemplo, como puede ser, por ejemplo, Wageningen, pues INRAE, IRTA, Rojasten, Luque, Nibio, bueno, pues diferentes centros que trabajan en el mismo sector y que también tienen que cumplir pues, con estos retos. De aquí sale esta primera propuesta, que como os decía, partimos de 20 retos, luego ya cuando nos ponemos a desgranar cada uno de ellos, a definir los objetivos y las tareas, pues vemos que tiene más sentido agrupar algunos y terminamos con 17, que se dividen en nuestros 6 ámbitos. Tenemos el ámbito de agrotech, en el que se recoge todo pues, lo que es la transformación de la digitalización, sensórica, datos, etcétera, que sería pues, la parte de fertilización de precisión, riego de precisión, bienestar animal, toda la parte de horticultura. El segundo ámbito sería todo lo relacionado con la sostenibilidad y protección de los recursos naturales. Agroclima sería la parte pues, más relacionada con la mitigación y adaptación al cambio climático. Agrosalud, relacionada pues, con la vigilancia de artrópodos, vectores y patógenos zoonóticos, diagnóstico y control de la resistencia a antibióticos. Todo el ámbito agrobio, que estaría más relacionado pues, con la parte de bioeconomía, de factorías celulares para obtención de nuevos productos y también la parte más de biología de insectos de beneficiosos. Y una última parte que sería agrosocial, que es la que recoge el término o la definición de Life Cycle Thinking, que sería más pues, darle un valor ambiental, económico y social y saber exactamente si todo esto nuevo que vamos a impulsar o las prácticas que vamos a impulsar al futuro pues, son realmente sostenibles teniendo en cuenta las 3 vertientes, la ambiental, la económica y la social. Vale, con estos 17 retos ahora tenemos que definir exactamente cómo vamos a trabajar y qué objetivos tienen, ¿no? Seguimos una metodología, es la metodología de las hojas de ruta tecnológicas, en la que bueno, marcamos un periodo de tiempo, en este caso sería el 2023 al 2026. Lo que vamos a hacer en el 2026 sería la visión, o sea, es a donde queremos llegar. Partimos de una situación que sería esta, pues la del 2022, hasta el objetivo que me marco para el 2026. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que me marco tiene que estar basado pues, en eso que decíamos, las tendencias, las necesidades del sector, lo que marca el mercado. Esto nos trae unas oportunidades y unos retos que tenemos que abordar, que es los que vamos a meter en el plan de ciencia y tecnología de NAKER, y luego tenemos que definir cómo lo vamos a hacer, qué recursos necesitamos, cómo vamos a buscar la financiación, qué grupo necesitamos, qué conocimientos se necesitan, etc. Entonces hemos estado trabajando en un documento, hoy no se va a explicar obviamente el documento porque necesitaríamos 3 días, pero bueno, va a estar
a disposición de todo el mundo, tanto en formato Word, que esto nos costará un poquito más porque tenemos que juntar y bueno, armonizar todo, tanto en PPT con todo detalle, y luego pues en la presentación de hoy Carlos pues va a hacer una breve pincelada de reto a reto. Pero tenemos recogido pues el estado del arte, que es un poco la justificación del reto, las preguntas que nos hacemos, el objetivo que tenemos que alcanzar, las tareas, el cronograma, el impacto científico y socioeconómico que esperamos, el equipo investigador que necesitamos para cumplir esos objetivos, con quién vamos a trabajar, socios y alianzas, dónde estoy y dónde quiero llegar, los recursos que necesito, cómo voy a conseguir esos recursos, qué fuentes de financiación voy a utilizar y la transferencia de conocimiento a nivel interno. Aquí, antes de nada, decir antes de la presentación de Carlos, que bueno, estos son los retos. Esto no quiere decir que sean las líneas de trabajo de Naker, para que, bueno, que nadie se sienta un poco pues, molesto si no ve su línea de trabajo reflejada en estos retos. Al final, los retos son aquellos puntos en los que tenemos que hacer el zoom en los próximos años, bien porque son temas en los que no hemos trabajado tanto y tenemos que empezar a trabajar y adquirir conocimiento porque tenemos que dar respuesta a temas pues, que igual hasta ahora no hemos dado, o bien retos en los que líneas de trabajo en las que hemos ido trabajando, pero que tenemos que seguir poniendo el foco pues porque bueno, tenemos que reforzarlas más. Esto no quiere decir que las líneas de trabajo que no están reflejadas en los retos se vayan a dejar de hacer, ni mucho menos. Ojalá que los retos que estamos planteando hoy para el 2026 en el plan del 2027 ya no sean retos y sigamos trabajando pues, de forma ya rodada. Entonces, bueno, creo que esto es importante porque pues, igual hay alguien que no ve su línea reflejada en el reto, pero eso desde luego no quiere decir que no se vaya a trabajar en eso. Y por mi parte, nada más. Yo creo que Carlos ya puede pasar a explicar reto a reto, pues eso, los antecedentes o dar un breve contexto y los objetivos de cada uno de ellos. Puede compartir. Mío es que, Olach, voy a ver si... ¿Has dejado de compartir? Sí. Ahora a ver si no me lío yo. Espera, ¿eh? ¿Esto veis mi pantalla, Olach? Sí, sí, sí. Pero voy a ver si la... ¿Se ve bien o la amplío un poquito? Yo la veo bien. Sí. Bueno, Amplíala, eso Carlos. es. ¿Así? Sí. Vale. ¿Así mejor? Te pasa lo mismo que a mí, como tienes dos pantallas, justo se está compartiendo la pequeñita, ¿no? Pero bueno, yo sí veo, ¿eh? No sé si el resto... Bueno, espera, voy a hacer así y lo voy a ampliar así. Es que yo no sé, como tengo dos pantallas, lo voy a ampliar un poco así. ¿Vale? Y así vale. Vale. Venga. Es que yo no sé lo de quitar las pantallas. Bueno, vamos a ver. De acuerdo. Vale, yo os voy a contar un poco, como os ha dicho Lach, hay un montón de retos, son 17 retos. Inicialmente empezamos con 20, pero hemos acabado durante todo el proceso con 17. Prácticamente, como por limitaciones de tiempo, el documento es enorme. Como ha dicho Lach, llevaría mucho tiempo. Yo solamente os voy a dar de cada uno de los retos, os voy a decir el objetivo general, los objetivos específicos y luego, bueno, y antes un pequeño contexto. Bueno, esto ya os ha explicado Lach, esto lo mismo. Voy a empezar en el ámbito de Agritech, ¿de acuerdo? Agritech o Agrotech. Que como veis en esta diapositiva, bueno, esto ya lo ha contado Lach, tenemos 5 líneas en el ámbito de Agrotech. Si no me equivoco, es en el que tenemos más líneas. El primer reto, coordinado por Patrick, se llama optimización de sistemas de cultivo protegido, estamos hablando de cultivos indoor, para la producción sostenible de cultivos estratégicos. Dentro de este reto, el objetivo general es, y leo simplemente porque son objetivos, identificar, desarrollar, validar e implementar tecnologías innovadoras para la optimización de los sistemas de cultivo protegidos al objeto de incrementar la productividad de esos cultivos y caminar hacia una mayor sostenibilidad. Cuando veáis aquí contexto, es un pequeño brainstorming que he hecho yo solo para contextualizar un poco, porque luego en el documento, como os ha dicho Lach, hay unos antecedentes muy amplios y bueno, aquí solamente son unas pinceladas que he incluido yo o he seleccionado. Desde el punto de vista del Agritech, cuando sale el tema de la alimentación, tenemos un crecimiento de la población. Me parece que ayer o antes de ayer llegamos a 8.000 millones de personas. Eso se refleja, lógicamente, en una demanda de alimentos que podemos oír que para el año 2050 hace falta, no sé, aumentar un 50%, lo que sea, según las diferentes fuentes, ¿no?, de información.
También sabemos que hay una disminución de la disponibilidad de superficie agrícola por habitante. El suelo agrícola está degradado, su fertilidad natural, su fertilidad biológica está menguada. Luego todos sabemos lo que está pasando con el mundo de la alimentación, cómo la inestabilidad geopolítica en este momento está afectando a la distribución de alimento. Según la FAO, aunque esto evidentemente es una visión global, según la FAO ha vuelto a aumentar el hambre en el mundo en 100 millones de personas. Se empieza a hablar en incluso regiones como Euskadi, ¿no? Se empieza a hablar de, aunque no tener soberanía alimentaria, caminar un poco en esa dirección y evidentemente estamos en el mundo de la alimentación en un mercado global cada vez más competitivo, ¿no? En cualquier caso, desde el punto de vista de la alimentación tenemos que garantizar la seguridad alimentaria en cantidad, en calidad nutricional, sanitaria y luego en accesibilidad. Estoy pensando en precio, ¿no? Sin comprometer la sostenibilidad ambiental. Recordar que el Pacto Verde Europeo tiene como objetivo para el año 2050 la neutralidad, ¿no? Tenemos que conseguir esto en un escenario de cambio climático. Ya sabéis lo que, no me voy a enrollar, pero aquí palabras, keywords, ¿no? Por temas de agua, energía, plagas, eventos extremos. Y luego en nuestro entorno, pues tenemos en nuestro entorno ya consumidores exigentes en calidad de precio, cada vez más exigentes, a menudo poco fieles. Bueno, pues eso es un poco una situación que todos conocemos. Bueno, los objetivos específicos de este primer reto son fitomonitorización, es decir, utilizar las plantas, digamos, como sensores, como estrategia para el incremento de la productividad, la calidad y el uso eficiente de los recursos en los cultivos protegidos. Además de la productividad, queremos desarrollar y validar tecnologías para la detección de enfermedades y fisiopatías. Caracterizar los sistemas de cultivo vertical, no solamente los cultivos, hay diferentes tipos de cultivos indoor, queremos profundizar en los de cultivo vertical. Desarrollo y validación de sistemas de cultivo biopónico y luego, perdón, que no veo eso yo, sí. Es que tengo problemas de ver bien en la pantalla. Luego, desarrollo y validación de sistemas de cultivos para la producción de vegetales de alto valor y evaluación de nuevas tecnologías para la desfosilización de los cultivos protegidos. Perdonad, que creo que le he tocado algo a la pantalla. Perdonad, que se me ha ido. Espero un poquito. Aquí. ¿La veis ya otra vez? Sí, sí, sí. Bueno, vale. Perdonad, vale. El segundo reto es el que coordina Ana Izpurúas de fertilización de precisión. El objetivo, como pone arriba, es establecer un sistema de fertilización racional basado en un mayor conocimiento del cultivo, los suelos, el clima, la topografía y la localización de las parcelas. Y queremos extender el conocimiento adquirido a una parte relevante del sector agrícola alavés en particular. El contexto que he incluido aquí es que todos sabemos que el Pacto Verde Europeo nos exige que para el año 2030, que está muy cerca, tengamos una reducción de al menos un 20% de los fertilizantes. Y luego también incluye una reducción de las pérdidas de nutrientes de al menos de un 50%, pero garantizando que no se deteriore la fertilidad del suelo. También conocemos los efectos adversos de la fertilización nitrogenada, tanto la contaminación por nitratos en los acuíferos, la deposición de nitrógeno, ¿no?, con el considerable impacto que tiene sobre la biodiversidad. La deposición de nitrógeno es uno de los factores que más afecta a la biodiversidad, las emisiones de óxidos nitrosos como gases de efecto invernadero, pero luego no solamente nitrógeno, sabemos que el problema con la disminución en las reservas de fósforo, de fosfatos, y hay temas de cuando hay un exceso de uso de nitrógeno, en particular en combinación con el fósforo, pues tenemos la conocida eutrofización. Luego, todo esto en un contexto del alto consumo de energía que es necesario para sintetizar los fertilizantes y que luego el coste de los fertilizantes es uno de los factores más importantes para la rentabilidad que tienen los productores, ¿no? Dependiendo, por supuesto, del sector en particular, de la explotación en particular. En este objetivo han separado los trabajos en cereales y el trabajo en patata. Ya veis que está muy enfocado inicialmente a Álava, ¿no?
quieren estimar el rendimiento potencial y la variación del rendimiento anual empleando diferentes fuentes de información satelital, climática, monitores de rendimiento, etcétera, y técnicas de inteligencia artificial. Quieren estimar el estado fenológico de los cultivos utilizando el Sentinel, modelos de cultivo y medidas de campo. Desarrollar un método de fertilización basado en la estimación del rendimiento que permita la creación de mapas de fertilización y luego buscar sistemas para poder modificar la dosis de nitrógeno a aplicar durante la campaña en función de una estimación temprana del rendimiento. Los dos primeros objetivos de este reto en patata son iguales que los que había en cereal, pero luego en patata también este reto tiene como objetivo la obtención de valores de referencia de índices de vegetación a través de sensores de campo y la relación de los valores con las medidas que nos proporcionan los satélites, desarrollar un método de fertilización en base a la estimación del rendimiento que proponga distintas dosis, modular la cobertura de nitrógeno y la dosis de fósforo y potasio en fondo y desarrollar un monitor de rendimiento útil para la maquinaria que utilizan los agricultores en ARA. El tercer reto que tenemos dentro de este ámbito que llamamos Agritech o Agrotech tiene que ver con el riego y lo coordina Gorka. El objetivo es estudiar, mejorar e implementar herramientas de riego de precisión para la mejora de la eficiencia del riego en Euskadi. El contexto en el que puede estar este reto es, todos conocemos, bueno, estamos en un escenario de cambio climático, con lo que implica de sequías, olas de calor, la repercusión que tiene esto en la evaporación, la transpiración. Estamos viendo que hay necesidad de incrementar el área bajo regadío, el número de hectáreas que tenemos bajo regadío, lo cual a veces está contrarrestando las ganancias que tenemos en eficiencia en el riego, ¿no? Aunque somos más eficientes en el riego, al tener que incrementar a veces las hectáreas en regadío, pues a veces se contrarresta, ¿no? Tenemos una alteración en el régimen de precipitaciones y todos sabemos que el agua es cada vez un recurso más estratégico. Como veis, en este contexto, en estos contextos lo que quiero enfatizar es por qué estamos en estos retos, ¿no? ¿A qué retos globales a qué problemas o necesidades o demandas globales o locales estamos intentando responder? Sabemos que la agricultura es una de las grandes consumidoras de agua y el agua además es uno de los factores muy limitantes para la productividad. Es importante no solamente la cantidad, la calidad del agua de riego, aspectos sanitarios. En algunas zonas mediterráneas cada vez está aumentando más. No es aquí el caso que yo sepa el riego con aguas residuales, lo cual está creciendo a nivel global de forma alarmante. Hay datos que dicen que para el año 2050 necesitaremos un 40% más de agua para la producción agrícola. Bueno, yo creo que hay un consenso en este sentido, que necesitamos un uso racional y el regadío sostenible no solo es una necesidad incuestionable, es una obligación moral, es un recurso muy limitado. Y luego, bueno, evidentemente también hay un consumo energético asociado al recurso hídrico, ¿no? Y evidentemente estamos en una situación de inestabilidad política y geopolítica sería mejor en lo referente a la coyuntura energética. Objetivos de este reto: la mejora de las aplicaciones relacionadas con la programación de riego y la mejora de la eficiencia en el uso del agua de riego, desarrollo y mejora de herramientas de teledetección aplicadas a esta temática, puesta a punto de herramientas micrometeorológicas de medición de la evapotranspiración, estudio de factores relacionados con la dinámica del agua del suelo y desarrollo de herramientas relacionadas con las propiedades hidráulicas del suelo y estimación del efecto del cambio climático en esta temática. Pasamos al reto 4 del ámbito Agritech, que es el de bienestar animal, que lo coordina INMA. El objetivo es avanzar en la generación de indicadores de bienestar, determinar en particular las posibilidades que nos ofrecen las herramientas digitales, ¿no? Tanto respecto al uso de nuevos dispositivos en ganadería extensiva e intensiva, como en relación con las posibilidades que ofrecen los análisis de datos, ¿no? Mediante las nuevas técnicas de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y queremos determinar los beneficios que puede aportar la digitalización
para las personas y el medio ambiente en relación, por supuesto, con el bienestar animal. El contexto, pues este también es como muy obvio, ¿no? El bienestar animal es una demanda creciente por parte de los consumidores, especialmente entre los jóvenes. Somos conscientes que era una asignatura pendiente en la producción animal y refleja el desarrollo ético de la sociedad, ¿no? Y además es positivo desde el punto de vista del sector porque mejora la aceptación que puede tener parte de la población con el tema de la ganadería. Por supuesto, esto solo se aplica a parte de la población. Pero no debemos olvidar que el bienestar animal tiene un efecto muy relevante tanto en la producción, la productividad, en la calidad como en la sanidad. Y necesitamos un etiquetado fiable y bueno, y luego es un componente que a veces se olvida, pero el bienestar animal es un componente clave de ese paradigma de One Health que vincula la salud de las personas, la salud de los animales y la salud del medio ambiente. Los objetivos de bienestar animal que me ha pasado este grupo son de reto 4, son utilización de dispositivos electrónicos y digitalización del pastoreo orientado al bienestar y la salud del ganado, la utilización de sensórica ambiental y su relación con la salud en vacuno de leche y herramientas digitales para una óptica monitorización de la salud y el bienestar en avicultura. Como veis, tenemos pastoreo, vacuno de leche, ahí tenéis oveja lacha, vacuno de leche y avícola. El último reto dentro de este ámbito primero es la agrivoltaica, para incrementar la productividad de los cultivos e incorporar cultivos alternativos, que como sabéis, este tema lo está estimulando Amaya, lo está impulsando, perdón, Amaya. El objetivo es implantar una parcela experimental de agrivoltaica en Neiker que permita la investigación y el diseño de sistemas agrivoltaicos para maximizar el potencial productivo de los cultivos y la generación de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos. El objetivo también es desarrollar una herramienta que asista en el proceso de diseño, dimensionado y optimización de los sistemas agrivoltaicos en función de las condiciones específicas de la ubicación y su entorno, en áreas agroclimáticas de alto potencial productivo, de cultivos herbáceos extensivos, cultivados a cielo abierto y con alto valor potencial. Respecto al contexto, todos conocemos la coyuntura energética, la necesidad de dirigirnos hacia energías renovables, no solamente la renovabilidad, necesitamos eficiencia, energías limpias. Bueno, luego también hay una necesidad de incrementar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. La agrivoltaica se encaja en ese concepto de multifuncionalidad en los agroecosistemas. Como siempre nos enfatiza Amaya, el objetivo principal, mayoritario, no es la energía, sino el beneficio que puede tener la instalación de todos estos paneles en la productividad y calidad del cultivo. Parece ser, yo no soy experto, que es compatible no solamente con la agricultura y también con el pastoreo, y hay bastantes propuestas de a ver qué beneficios puede tener la agrivoltaica para esa asignatura pendiente que tenemos, que es incorporar biodiversidad a muchos de los cultivos. En ocasiones ya sabéis que hablamos de monocultivos agrícolas. Por supuesto, esto hay que marcarlo en la temática de hay conflictos entre los diferentes usos del suelo e incluso conflictos relacionados con el paisaje y la tradición. Luego hay que tener un marco regulatorio y etc. Objetivos, pues desarrollar una herramienta que permita evaluar los factores más esenciales, más importantes para la coexistencia de ambos sectores y la cual puede asistir esa herramienta en la toma de decisiones en las diferentes fases. Habrá que hacer una selección de variedades de cultivos herbáceos para ver cuáles son más idóneos o más apropiados para estos sistemas agrivoltaicos, adecuar el manejo agrícola y el riego para maximizar la productividad, ¿no? Teniendo en cuenta, como siempre, cantidad y calidad, definir el impacto microclimático de estos sistemas agrivoltaicos, ¿no? Y evaluar la viabilidad económica de la coexistencia de ambos sectores, agrícola y energético, y desarrollo de un sistema de supervisión y control para la toma de decisiones, lo mismo,
en relación con la maximización de ambos aspectos. Pasamos al segundo ámbito. El primero está muy enfocado a esa mezcla entre productividad y sostenibilidad, bueno, a la realidad, no la asignatura pendiente de que la producción, incrementar la productividad de una forma sostenible, pero aquí, aunque en todos los aspectos está combinado, hacemos un pequeño énfasis superior en la sostenibilidad. Aquí hay el reto de monitorización de la salud del suelo, uno relacionado con la sanidad forestal y otro con la residencia forestal. El primer reto de este segundo ámbito tiene que ver con la monitorización de la salud y calidad del suelo. Me ha tocado coordinarlo a mí y el objetivo es avanzar en la protección y la monitorización de la calidad y salud del suelo a través de la potenciación de prácticas agrarias sostenibles y el diseño e implementación de una red de monitorización en Euskadi. El contexto, ya sabéis que el 7 de junio de este año se aprobó la Estrategia Vasca de Protección del Suelo. Llevamos muchos años, por no decir décadas, esperándola. También sabemos que por primera vez a nivel europeo hay una misión de suelo, que eso es algo muy relevante. El suelo está ahí compartiendo sitio con otras temáticas de máxima actualidad. En nuestro centro, el suelo, no lo olvidemos, es la base de toda la actividad agrícola, ganadera y forestal. Y tenemos nosotros, y en general a nivel global, hay unas amenazas que están afectando al suelo, a su integridad funcional, que son, bueno, la contaminación, la erosión, la compactación, la pérdida de nutrientes, pérdida de materia orgánica, biodiversidad, etcétera. Y no solamente tenemos que enfocar la monitorización del suelo desde el punto de vista de sus amenazas, sino la multifuncionalidad, los servicios de los ecosistemas, ¿no? El suelo nos puede secuestrar carbono, es uno de los mayores reservorios de biodiversidad, etcétera, etcétera. Y hay dos asignaturas pendientes, en Euskadi en particular, que estamos intentando abordar, que es el mapa de suelos y la red y tener una red de monitorización de la calidad y la salud del suelo. Los objetivos de este reto sexto es la construcción de un prototipo de equipo de muestreo de suelos que cumpla con una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque el muestreo es muy tedioso, lleva mucho tiempo y es muy caro, e intentamos ver a ver si la robótica y otras cosas nos pueden permitir diseñar un prototipo de muestreo de suelo que nos pueda facilitar estas tareas, especialmente si queremos abordar una red de monitorización, con lo que ello implica de esfuerzo de muestreo. Luego queremos desarrollar unas bases de datos y aplicar las TICs para que la gente pueda acceder fácil a la información que tenemos sobre nuestros suelos y la que vayamos generando como consecuencia de esa red de monitorización, que es el tercer objetivo, diseñarla e implementarla, quizás de forma modular, de forma progresiva, secuencial, según usos de suelo, según amenazas de suelo. Todo eso está un poco por definir. Luego queremos, a través de indicadores de diverso tipo, económicos, relacionados con la alimentación, con el patrimonio, etcétera, poner en valor la protección del suelo y luego evaluar el efecto de diferentes prácticas de manejo sobre la salud del suelo. Y aquí incluye unas cuantas: pastoreo rotacional regenerativo, silvopastoralismo, cultivos extensivos sin labranza, etcétera, etcétera. Es decir, ver simplemente seguir estudiando el impacto de las prácticas agrarias sobre la base del funcionamiento de los agroecosistemas, que es el suelo. El séptimo, que lo coordina Eugenia, tiene que ver con la detección temprana y tratamiento de enfermedades y plagas forestales. El objetivo es ese: optimizar los métodos de detección y gestión temprana de enfermedades y plagas forestales. Todos conocemos también la elevada vulnerabilidad de nuestras plantaciones forestales, del tema de las bandas, en pino, etc. También sabemos que como consecuencia de en particular el cambio climático y en general el cambio global, nos están llegando nuevos riesgos, tanto bióticos como abióticos, a las plantaciones forestales, bueno, en general a los agroecosistemas, ¿no? También queremos trabajar el tema de la resistencia y resiliencia a través de incrementar, en este caso en particular, respecto a enfermedades y plagas forestales,
a través de la biodiversidad a nivel de especies, a nivel de genes, etc. Por supuesto, los tratamientos contra las enfermedades deben ser respetuosos con el medio ambiente, tener un mínimo o nulo impacto sobre los organismos no diana, más allá del patógeno, por supuesto, incluidos los humanos, respecto a la integridad funcional de los ecosistemas y a la calidad ambiental desde una perspectiva más antropocéntrica. Luego también hablamos mucho de bioeconomía forestal, pero no nos debemos olvidar que las plantaciones sanas son la base de esa bioeconomía y que una detección temprana, ese early warning, es el que te permite hacer una gestión adaptativa, ¿no? Porque es un sistema, como los sistemas biológicos y ecológicos, es un sistema dinámico, ¿no? Y requiere una gestión adaptativa. Los objetivos: generación de protocolos de actuación, implementación de los protocolos de actuación a escala local, implementación y validación de ese sistema generado a escala global en colaboración con los diferentes agentes de interés y evaluación del impacto político, económico, social y científico. El último reto dentro de este segundo ámbito, el agrosostenibilidad, tiene que ver con los ecoservicios forestales, lo coordina Javi. El objetivo es afrontar aspectos esenciales de los servicios ecosistémicos forestales desde las características y diversidad del entorno, donde se enclavan los árboles, hasta los individuos adecuados para las repoblaciones. Abordar la gestión adaptativa a los cambios globales, evaluando la eficacia de las repoblaciones y los ecoservicios que se desea garantizar, por supuesto la producción de madera de calidad, la regulación del ciclo hidrológico, que sabéis que es un tema que el Departamento Forestal de Sistemas Forestales de Ciencias Forestales, perdón, es muy relevante e inevitablemente en esta coyuntura resiliencia y adaptación al cambio, ¿no? Aquí lo mismo, estamos hablando de servicios, ecoservicios. Parte de esos servicios se reflejan en lo que es la bioeconomía forestal, tanto productos maderables como no maderables. Hablamos de diversificación de producto, hablamos de diferentes cadenas de valor y pasar del concepto de cadenas de valor a redes de valor. Y tenemos que recordar muchas veces que, aunque nuestra innovación o nuestro trabajo se focalice en un eslabón específico de esa cadena de valor, generalmente, a menudo, ondas de adaptación, por decirlo así, se van transmitiendo al resto de los eslabones, ¿no? Este es uno de los conceptos que se aplican mucho en cadenas de valor. Aunque tú solo trabajes en un eslabón en particular, luego hay como ondas de propagación de esa innovación o de adaptación, se adaptan a esa innovación las demás eslabones. Multifuncionalidad, todos sabemos que las plantaciones, no solo los bosques, esta palabra es una palabra que yo creo que ya nadie se cuestiona, la multifuncionalidad, funciones, servicios de los ecosistemas, biodiversidad. La biodiversidad es la infraestructura biológica sobre la que se sustenta, sobre la que se fundamenta el suministro de los servicios de los ecosistemas, y a veces nos olvidamos de ellos. La biodiversidad no es un servicio per se, sino es la infraestructura en la que se fundamentan, se sustentan, se apoyan esos servicios. Lo hacemos en un contexto de cambio global, de cambio climático, y el sector forestal demanda y necesita innovación. Retos que me han indicado los compañeros objetivos que me han indicado los compañeros de este reto, en relación con los servicios de aprovisionamiento, selección y desarrollo de material vegetal como recurso genético forestal, obtención de individuos con caracteres favorables tradicionales de volumen de madera y elevada tolerancia a estreses bióticos y abióticos, incrementar la calidad, optimizar la calidad de madera en pino, radiata. Luego tener un catálogo de especies complementarias con potencial de adaptación a un entorno cambiante, principalmente cambio climático, pero no exclusivamente, ¿no? Servicios de regulación, estudio de los procesos de los ecosistemas forestales que moderan los fenómenos naturales, Los servicios principales a evaluar: regulación del suministro y la calidad del agua, protección frente a la erosión y regulación del clima. Y respecto a los de soporte, evaluar y garantizar la biodiversidad manteniendo los montes arbolados de cara a un suministro sostenible de bienes y servicios
que respete el entorno en un escenario de cambio global. Hablamos de diversidad genética, como os comentaba también en el reto anterior, en el que coordina Eugenia, diversidad genética específica y de hábitats para diferentes especies, diferentes taxones. Pasamos al tercer ámbito relacionado con el cambio climático. Tenemos dos retos. El primero lo coordina ASER y se llama este reto 9, estrategias alimentarias, genéticas y de manejo del ganado para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Utilizar la alimentación y la selección genética y el manejo, que aquí se me ha olvidado ponerlo, para reducir las emisiones. El contexto, pues bueno, todos sabemos las palabras que a veces ya la palabra de impacto se ha olvidado, pero el impacto que está causando el cambio climático, la necesidad de, en la medida de lo posible, colaborar en la mitigación y luego adaptarnos, ¿no? Y como parte de esa mitigación, que no hay que olvidarla, ¿eh? Hay gente que ya se ha quedado solo en la adaptación, yo por lo menos no lo comparto, hay que seguir peleando en un mejor diagnóstico, que eso es el impacto, una mitigación y una adaptación. Yo creo que hay que combinarlo, es una opinión personal. Pero bueno, comparto que aquí está incluido la mitigación del impacto de la ganadería en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no solamente eso, ¿eh? La ganadería tiene que minimizar en la medida de lo posible la ganadería y todo, su huella ambiental y cualquier otro sector, ¿eh? El automóvil o el que sea. Todos tenemos que minimizar nuestra huella ambiental en esta coyuntura de degradación del planeta, de superación de los límites planetarios, etc. Es un tema de enorme interés, la ganadería y las emisiones de gases de efecto invernadero para parte de la sociedad. Hay mucha controversia, confusión, ruido, por decirlo de una forma, pero está claro que, como en cualquier otro producto, nos interesa tener una leche y carne con la mejor huella ambiental posible. Ya vemos que además la ganadería tradicional surgen nuevas ideas con las que probablemente o seguramente tenga que competir. Carne sintética, la gente está trabajando en cultivos de células en laboratorio, bioreactores, impresoras en 3D para producir carne sintética, preparados vegetales líquidos que compiten con la leche, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, también desde el punto de vista no solo de las emisiones, de todo, de la salud de los animales, de su producción, etcétera, cada vez conocemos más el papel de la microbiota, no solo intestinal, pero principalmente intestinal en este caso. Necesitamos no solo estimaciones, ¿no? y modelos predictivos, sino monitorización in vivo, y tenemos la suerte de tener en Arcaute unas cámaras metabólicas, que es una infraestructura única, no sé cómo decirlo, estratégica. A eso se está haciendo mucha innovación en alimentación animal, vinculándolo a una valorización de residuos agroganaderos, el concepto de circularidad, y luego continuamos también, como siempre, con la mejora genética. Objetivos que han incluido aquí los compañeros de este reto: demostrar que los componentes secundarios presentes en subproductos de la industria agroalimentaria pueden utilizarse para reducir las emisiones de metano, establecer una estrategia de medición directa de emisiones de metano en granja, implementar la selección genética para mitigar las emisiones de metano en vacuno de leche, fenotipar metano a nivel individual y determinar su heredabilidad y correlación genética y fenotípica con otros caracteres de interés que son parte del esquema de mejora de la oveja lacha. Desarrollar ecuaciones de predicción que permitan obtener medidas mediante predictores indirectos de metano basados en la producción de leche y o su composición, y demostrar en general que modificando la alimentación se pueden reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, también desde la parte que va desde las deyecciones ganaderas. El otro reto que tenemos en este ámbito relacionado con el cambio climático es el coordina Oscar, que se llama Prácticas y mecanismos para aumentar el secuestro de carbono en los agroecosistemas. Estamos hablando de analizar y jerarquizar
las principales prácticas agrarias y forestales con respecto al famoso, está muy de moda en este momento, ya sabéis, carbon farming y la agricultura de carbono. El carbon farming es un tema que está, aunque lleva desde hace décadas, el concepto desde hace décadas y hay iniciativas desde hace décadas, en este momento, pues bueno, me imagino que por la coyuntura climática, etcétera, se está impulsando otra vez muy fuerte y Europa lo está impulsando en particular. Todos conocéis, está vinculado a ese mercado del carbono, es un tema de actualidad, controvertido. Necesita sí o sí un marco regulatorio bueno, que probablemente empiece, en breve va a haber un marco regulatorio europeo que probablemente el inicial sea imperfecto, pero bueno, será una base para empezar a poder trabajar en este tema. Estamos hablando de la posibilidad de pago por secuestro de carbono, sin duda es una cuestión compleja en diferentes ámbitos, económico, social, científico. Pero más allá de eso, más allá del carbon farming y estos servicios de secuestro de carbono, hay una necesidad de incrementar el contenido en materia orgánica de los suelos. Porque además eso nos trae otros cobeneficios, otros servicios y también no solo cobeneficios, hay conflictos con otros servicios. Si tú favoreces el secuestro de carbono, pues igual comprometes otros servicios, ¿no? Es una visión a veces también muy subjetiva, ¿no? Marcada por el interés en ese particular emplazamiento, uso, etcétera, ¿no? Bueno, se quieren potenciar y estamos potenciando prácticas vinculadas al secuestro de carbono. Necesitamos, cuando os decía que es una cuestión compleja, conocer bien el ciclo del carbono en el suelo, que es curioso, estamos hablando del ciclo del carbono, pero todavía es un gran desconocido en la matriz edáfica. Y hay que trabajar en su cuantificación de las diferentes fracciones, formas, etc. Objetivos específicos de este reto: evaluar los niveles existentes de carbono orgánico del suelo y el potencial previsto a escala de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mejorar la comprensión de la repercusión de prácticas de gestión específicas en el secuestro de carbono en el suelo, modelización de la capacidad de secuestro de carbono en suelos en Euskadi, analizar el marco regulatorio, esto sí o sí en este caso, para supervisar y verificar la autenticidad de las emisiones y de las absorciones de carbono vinculadas a la agricultura o al forestal, analizar el papel de los mercados del carbono y los diferentes agentes implicados, los diferentes stakeholders, como se dice ahora, tanto públicos como privados, y avanzar en la creación de una red de agricultores, ganaderos y forestalistas al objeto de armonizar el método tradicional de medición a través del muestreo con un método de estimación que combine tanto muestreo como modelización. Pasamos al siguiente ámbito, agrosalud. Esto es esto es un must, no sé cómo decirlo, esto es un sí o sí. Además, el vínculo entre la salud humana y la salud vegetal dentro del paradigma One Health es en el que más, por el momento es el que más se está reforzando y bueno, el papel que tiene, no solo, pero en particular el Departamento de Sanidad Animal en este tema es muy importante. Por eso será el caso de que estos retos son todos coordinados no lo van a hacer exclusivamente ellos, porque hay otros departamentos implicados en las diferentes tareas, pero vienen coordinados desde Sanidad. El primero lo coordina Aitor Cevidanes, vigilancia de artrópodos vectores y patógenos zoonóticos vectoriales. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta inmediata ante posibles brotes de enfermedades vectoriales, evaluar los cambios históricos y futuros en la distribución y abundancia de artrópodos vectores y enfermedades transmitidas por estos vectores, así como factores asociados, y divulgar la importancia de los artrópodos vectores. Luego, en particular, esto yo creo que ya lo somos, pero igual, sin ninguna duda, hay que estimularlo, establecer a Níquer como centro de referencia en Euskadi de entomología médico-veterinaria. Contexto: las zoonosis. Esto es de perogrullo, ¿no? Todos sabemos que es uno de los grandes problemas mundiales, tristemente de actualidad. El COVID nos ha recordado la importancia de las zoonosis, pero anteriormente a esto, la COVID,
hemos tenido bastantes ejemplos y llegarán otras con zoonosis y sin ninguna duda. No me acuerdo el porcentaje de las infecciones bacterianas que afectan a los humanos, no me acuerdo el porcentaje, pero alrededor de un 60-70% seguro, igual me equivoco, pero están vinculadas a zoonosis, pero estará por ahí seguro. Con el cambio climático y el cambio global nos llegan nuevos vectores, nuevos patógenos, estamos encontrando enfermedades emergentes. También queremos trabajar en los vínculos entre zoonosis y diversidad. Hay bastantes evidencias de que en los ecosistemas más, o cuando tenemos una pérdida de biodiversidad, tenemos un incremento de las zoonosis. Hay diferentes evidencias en este sentido, pero hay que trabajar mucho en este tema. Y, por supuesto, esto requiere una red de monitorización continua, exhaustiva. Y en estos casos, dada la importancia del tema y el interés de la ciudadanía, es una muy buena oportunidad para implicar a la ciudadanía en ese concepto que hay ahora de ciencia ciudadana. Es decir, no solo divulgar la información a la ciudadanía, sino que la ciudadanía nos ayude a proporcionarnos observaciones, datos, evidencias, etc. Los objetivos específicos: elaborar planes estratégicos integrales de vigilancia y control de artrópodos vectores y enfermedades transmitidas por vectores, poner a punto técnicas de detección molecular para virus de interés en salud humana y animal, evaluar los posibles cambios en la abundancia de garrapatas y la prevalencia de los patógenos zoonóticos transmitidos por las garrapatas y comparar lo que ha pasado en las últimas décadas con la situación actual, hacer modelos espaciales de distribución potencial de especies de vectores actuales y futuras bajo diferentes escenarios del cambio climático, evaluar esta hipótesis de la relación entre la mayor naturalización de los humedales y la presencia de biodiversidad nativa en relación con una menor presencia o abundancia de mosquitos antropofílicos, ampliar el conocimiento sobre la distribución de especies de mosquitos en Euskadi, haciendo participar a la ciudadanía en este objetivo y dar a conocer en general a la sociedad la importancia sanitaria, en particular de mosquitos y garrapatas. El segundo reto, el que lo coordina Ana Hurtado, tiene que ver con la emergencia y diseminación de resistencias a los antibióticos. Ya sabéis que llevamos trabajando bastantes años en el proyecto Huragán, que os sonará casi seguro a todos porque se lleva a cabo en varios departamentos. Y bueno, el objetivo es controlar y mitigar la diseminación de las resistencias a los antibióticos en los agroecosistemas. La llaman algunos la pandemia silenciosa, otros lo llaman la pandemia paralela, otros hablan de algunas especies, en particular de algunas cepas de Acinetobacter baumannii, etcétera, que podrían ser los causantes de una posible pandemia futura, una de estas bacterias panresistentes, ¿no? Resistentes a todos los antibióticos que conocemos, ¿no? Esperemos que no. Son cosas alertas que de forma regular la OMS nos va transmitiendo, ¿no? Sin ninguna duda es una de las mayores amenazas para nuestra salud, la medicina, etcétera. Se lleva trabajando tiempo y hay que seguir trabajando en la racionalización del uso de antibióticos en ganadería. La ganadería es un consumo considerable de los antibióticos, se emplea en ganadería, lo mismo que en medicina humana y también en agricultura, no lo olvidemos. Es un problema global con consecuencias locales. Las bacterias resistentes a los antibióticos nos pueden venir en un par de días desde el otro lugar del mundo, ¿no? Podemos hacer muy bien las cosas aquí, pero las bacterias viajan por el mundo, también ellas por diferentes vías, y luego es un problema global con consecuencias locales. Repetir lo mismo, perspectiva One Health, quizás dentro de este paradigma, la resistencia a los antibióticos es uno de los temas que más he enfatizado, en los que entre nosotros defienden este paradigma One Health, vínculos evidentes con cambio climático, con pérdida de biodiversidad. Y bueno, recordar que no solamente son los antibióticos, sino que el gran problema son las bacterias resistentes, que son contaminantes emergentes biológicos. Objetivos: aquí en diferentes departamentos. En sanidad, establecer un programa de vigilancia y caracterización de bacterias resistentes en animales de producción que permita hacer un análisis de situación y estudiar las tendencias. Estudiar las bases moleculares de la resistencia a los antibióticos en bacterias de origen animal.
comparar los perfiles de resistencias en las cepas que encontramos en los animales y en las cepas humanas, por supuesto las resistentes, estudiar el papel del calostro en la potenciación del sistema inmunitario y la salud de las terneras. O sea, no solamente es minimizar el uso de antibióticos, etcétera, si tenemos que potenciar el sistema inmune de la ganadería y también de las personas, por supuesto, pues para que seamos más resistentes a las enfermedades, a las infecciones, y entonces necesitemos un menor uso de medicamentos. En particular, ver el efecto del uso de antibióticos sobre el resistoma de la leche, ¿no? Sobre el conjunto de genes de resistencia que encontramos en la leche, no, que podemos encontrar en toda esa cadena de valor. Desarrollar nuevos biomateriales como alternativa al uso de antibióticos para la prevención de las infecciones que afectan a la ubre. En el departamento de CRN se trabaja en diagnóstico, ¿no? En desentrañar los vínculos entre la presencia de pesticidas, los microplásticos y las enmiendas orgánicas, me refiero al estiércol, purines, etcétera, de origen animal, con la emergencia y la diseminación de resistencias a los antibióticos. Hay diferentes fenómenos de coevolución con los metales, con los pesticidas, con las nanopartículas, coevolución entre estos contaminantes, algunos emergentes, y la resistencia a los antibióticos. Y luego queremos, como todos, porque este es un factor transversal que de una forma u otra incorporamos a la mayor parte de los retos, cómo van a afectar los cambios derivados del cambio climático, ¿no? Los efectos del cambio climático a toda esta emergencia y diseminación en los agroecosistemas de las resistencias. Y por supuesto no solo diagnóstico, siempre hay que hacer prevención, diagnóstico y terapia. Además de la prevención, que es la racionalización, el diagnóstico, que es lo que os acabo de contar, y también en la anterior diapositiva, pues trabajar en mejora de los procesos de manejo de algunas de estas enmiendas orgánicas. Estoy pensando en compostaje, digestión anaerobia, y hay otras posibilidades para disminuir el riesgo del resistoma, que son los genes, y el moviloma, que son esos elementos genéticos móviles como los plásmidos, que son los transportistas de esos genes de resistencia entre bacterias ambientales y bacterias potencialmente patógenas. Y en pan, en producción animal, dentro de este reto, que como veis es el más transversal, como ya sabíais, evaluar el efecto del manejo de la lactancia en ovino, en natural versus artificial, en la salud, el bienestar y la generación y diseminación de resistencias a los antibióticos. Ya veis que aquí hay diferentes factores que están vinculados: resistencia a antibióticos, bienestar, lactancia, etc. Estudiar el dinamismo y el flujo de las resistencias a los antimicrobianos en explotaciones de bovino de leche y ver diferencias entre convencional y ecológico. Evaluación de modelos de cría de rumiantes a partir de un análisis de riesgos sobre la salud, la diseminación de las resistencias, el bienestar y luego la percepción social de cada uno de estos aspectos, y concienciar y sensibilizar al sector ganadero productivo sobre la importancia del uso racional. Ya veis que también lo mismo, hay prevención, hay diagnóstico, hay terapia, incluso proyecciones, ¿no? Prognosis. Tercer reto dentro del ámbito agrosalud, el que coordina Natalia, que está muy vinculado, pero bueno, dentro de esto de los inmunoestimulantes, una de las cosas sería cómo pueden servirnos para disminuir el riesgo de las resistencias a los antibióticos, de las infecciones causadas por bacterias resistentes a antibióticos y la necesidad de administrar antibióticos, pero esto se aplica a cualquier otra infección, ¿no? Entonces, Natalia coordina este grupo de desarrollo y evaluación de inmunoestimulantes para su uso en sanidad animal. Objetivo: desarrollar y evaluar inmunoestimulantes que puedan ser usados en sanidad animal para potenciar el sistema inmunitario de los animales y de esta forma enfrentarse mejor a las principales enfermedades infecciosas causadas por bacterias, ¿no? Esto es una estrategia doble para poder reducir la prevalencia de enfermedades. Queremos reducir la prevalencia de las enfermedades potenciando el sistema inmunitario de los animales y, por ende, reducir así el uso de medicamentos, no solo de antibióticos. Porque también sabemos que los antibióticos
Y también, por ejemplo, algunas bacterias, como las bacterias resistentes a los antibióticos que están surgiendo, son contaminantes emergentes tanto de abióticos como bióticos. Perdona, pone abióticos y bióticos. Y abióticos es un error. Las vacunas también. Seguimos trabajando en vacunas. No tengo que enfatizar en este foro la importancia de las vacunas, así que sigo adelante. Luego la necesidad de todos estos, la posibilidad, no la necesidad de ir utilizando probióticos, paraprobióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos. Hay un montón. En medicina humana también hay psicobióticos, hay un montón, ¿no? Pero muchos están relacionados con cómo potenciar el sistema inmunitario también de forma indirecta, a través de tener un equilibrio en nuestra microbiota, ¿no? Combatir la posible disbiosis, las alteraciones ecológicas de la microbiota intestinal, ¿no? A través de inocular cepas o inocular algunos compuestos que puedan facilitar el equilibrio de las comunidades microbianas que tenemos en el intestino, etc. Y un activo, desde un punto de vista de una posible propiedad intelectual o lo que sea, sería tener nuestro propio banco, que llevamos algún tiempo acumulando, un propio banco de cepas probióticas, pues que luego pues puedes capitalizarlo como activo para proyectos o para lo que sea. Objetivos de este reto: crear un banco de cepas bacterianas candidatas a probióticos que puedan ser utilizadas como aditivo alimenticio o tratamiento en medicina veterinaria, evaluar la inmunidad entrenada de una vacuna inactivada en pruebas ex vivo con células bovinas, caprinas y ovinas, desarrollar técnicas también ex vivo para evaluación de vacunas animales, buscar correlatos de protección para vacunas frente a enfermedades bacterianas que afectan al bovino, y luego evaluar la inmunidad entrenada. Muchísimas gracias, señora, muchas gracias. ¿Perdón? Perdón, había una voz. Perdonad, me he despistado. Evaluar la inmunidad entrenada de lo que se llama virus-like particles funcionalizadas con glicanos como posibles plataformas para vacunas animales. En general, bueno, trabajar en la mejora de las herramientas de probióticos y vacunas. Creo que sería eso casi lo más importante de ese reto, ¿no? Centrarnos en probióticos y vacunas, ¿no? Bueno, el tema bio, que tiene que ver con la palabra, el ámbito bio, que tiene que ver con la palabra biotecnología y la palabra bioeconomía, tiene estos retos. Como voy un poquito justito de tiempo, son ya las 11, voy un poquito más rápido. El primero, que lo coordina Paloma, se llama factorías celulares, y el objetivo es obtención de bioproductos, o factorías celulares para obtener bioproductos con interés socioeconómico. El objetivo es desarrollar estrategias para la obtención de bioproductos de alto valor a partir de células vegetales, algas y microorganismos, maximizando el aprovechamiento de su enorme biodiversidad, siguiendo las directrices gubernamentales, aprovechando el saber ancestral y popular y generando la mínima cantidad de residuos. El contexto también, parte del contexto es común al primer reto que he hablado cuando hablábamos del Agritech. Estamos en un contexto de una creciente demanda de alimentos como consecuencia del crecimiento de la población, debido a la inestabilidad geopolítica, zonas que evidentemente no tenemos y no se piensa que podamos tener soberanía alimentaria, quizás caminar un poco en esa dirección, los problemas de degradación del suelo, disminución de la superficie agrícola por habitante, la seguridad alimentaria, pues en todo ese contexto están surgiendo las alternativas como fuentes de proteína, ¿no? Y hay gente que está trabajando en algas, insectos, ahora están cogiendo mucha fuerza, por lo que yo leo, los hongos, que son no simplemente alternativas, sino complementos, lo que quiero enfatizar. Es un complemento a las fuentes tradicionales de proteína, carne, leche, soja, lo que sea, ¿no? Estamos hablando de utilizar todo el potencial y herramientas de la biotecnología y la biología molecular para la bioeconomía, y estamos hablando de tener la posibilidad de tener productos de alto valor añadido con diferentes fines a partir de plantas, algas. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de bioreactores,
fotobioreactores, es decir, hablamos de algunos organismos heterótrofos, otros autótrofos, fotosintéticos, etc. Los objetivos específicos de este reto, que estos retos, como veis, hay bastantes retos que son innovadores en Naker, ¿no? O sea, yo creo que esta vez ha hecho un esfuerzo muy bueno, por lo menos yo, no sé, estoy contento de que surgen temas muy nuevos en Naker y que no es solo una repetición de las cosas que hacíamos. Ya veis, se habla de agrivoltaica, aquí de factorías celulares, de agritech, o sea, se hablan de cosas que son novedosas, ¿no? Y una de ellas, bueno, aunque ya se ha hecho en Naker, pero volver a estimular el tema de la producción de microalgas para uso en agricultura, cultivo de un tipo en particular de microalgas para la producción de enzimas hidrolíticas, desarrollo de cultivos celulares vegetales para la obtención de diferentes tipos de bioproductos, producción in vitro de flora en peligro de extinción para la obtención de bioproductos, y luego en concreto, ya sabéis que tricoderma se usa mucho para biocontrol, pues bueno, aislar cepas autóctonas de tricoderma y otros hongos endófitos, ¿no?, de diferentes especies, aislarlas a partir de diferentes especies agrícolas y forestales, caracterizarlas y evaluar sus propiedades para el biocontrol. Y luego, por supuesto, hacer una vigilancia, porque es un tema que, bueno, que hemos trabajado, pero bueno, que queremos potenciar mucho, entonces necesitamos una buena vigilancia de hacia dónde está yendo este campo de la producción de biomoléculas. El segundo reto dentro del ámbito bio es el que coordina Miriam, que tiene que ver con la revalorización de subproductos para alimentación animal, fertilizantes y biomateriales, bioenergía. Estamos hablando aquí mucho de bioeconomía, pero bueno, no solamente eso. El objetivo es impulsar el cambio de los sistemas productivos, aportando soluciones circulares específicamente para las corrientes laterales de determinados procesos industriales, a modo de ejemplo, lactosueros, estiércoles, lanas, salmueras, escorias, grasas, pieles. Desarrollar y o implementar alternativas tecnológicas de aprovechamiento de estas corrientes residuales a través de fermentaciones, digestiones, técnicas basadas en la termomecánica, hidrólisis, soluciones biológicas para la obtención de productos que no solamente nos permitan eliminar el residuo, sino que lo transformen en un producto biobasado de interés. Contexto: la economía circular, la circularidad. Todo esto viene, ya conocéis estos paradigmas, vienen un poco de copiar a la naturaleza, ¿no?, a la ecología. Siempre hemos hablado, sin fijarnos, del ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, el ciclo del agua. Es que la naturaleza es circular desde siempre, y ahora estamos intentando copiar un poco los modelos de la naturaleza en nuestros sistemas económicos. No solamente economía circular, somos un centro agrario, la bioeconomía circular, generar productos biobasados, tanto inertes como puede ser un textil, o vivos como puede ser un biofertilizante o un bioestimulante. Tenemos que hacer una mejor gestión y disminuir la creación de residuos. Todos sabemos los problemas que hay con los vertederos, que los vertederos en gran parte es un pasivo ambiental que dejamos a las generaciones futuras. Todos conocemos el vínculo también entre residuos y contaminación. Hay que evitar el desperdicio de materias primas. En esos residuos hay muchas materias primas y no podemos desperdiciarlas, ¿no? Es un planeta cerrado prácticamente desde el punto de vista de la materia. Es un planeta abierto desde el punto de vista de la energía, pero desde el punto de vista de la materia, con pequeñísimas excepciones, es un planeta cerrado. Luego tenemos que circular todas esas materias primas y buscarlas en todos los sitios, incluidos los residuos. Hablamos de cómo la sostenibilidad ambiental nos puede alimentar a la sostenibilidad económica y social, y las típicas Rs que se hablan en gestión de residuos desde siempre: reducir, reutilizar y reciclar. Y últimamente se une mucho la de rethink, la de replantear, por decirlo de una forma, toda la gestión de los residuos. Los objetivos que me han pasado en este reto, el equipo que ha diseñado este reto: elaborar un catálogo de procesos, tanto maduros como tendencias mundiales potenciales, enfocados a la obtención de nuevos materiales, moléculas, energía o productos a partir tanto de corrientes residuales como de fuentes de biomasa no convencionales predominantes en Euskadi.
diseñar soluciones para subproductos concretos, ¿no? En particular, productos derivados de residuos o sus procesos. Estamos hablando, por ejemplo, de bioestimulantes y fertilizantes, de biomateriales, ¿no? Derivados para sustituir al plástico, textil, etcétera, biomoléculas. Estamos hablando de biodisolventes, biopinturas, bioinsecticidas, bioenergía, biometanización, codigestión, etcétera. Como veis, las posibilidades son enormes. Y queremos establecer un mapa de simbiosis potenciales entre las corrientes industriales de los diferentes procesos agroalimentarios y forestales. El reto sexto no tiene que ver, perdón, el reto 16 dentro de este ámbito no tiene que ver con la biotecnología. Antes me he olvidado, no solamente es el bio, no tiene que ver solo con biotecnología y bioeconomía, también con biodiversidad, ¿no? Ese bio que poníamos, el ámbito agrobio, bio venía de 3, bioeconomía, biotecnología y biodiversidad, de lo cual me alegro mucho de que se hayan contemplado esas líneas, las 3, ¿no? Este reto, que yo también en particular, no me importa mojarme, lo considero una asignatura pendiente en la que hemos trabajado un poquito, pero hay que enfatizar mucho en NICER, es el que coordina Isabel, el de los insectos beneficiosos, polinizadores, fauna auxiliar en los agroecosistemas. El objetivo es optimizar y reforzar los servicios de polinización y control de plagas, ¿no?, asociados a la biodiversidad de insectos para garantizar la producción y sostenibilidad de los agroecosistemas. Y queremos potenciar esta biodiversidad a diferentes escalas, a escala paisaje, unidad productiva, agrícola y de parcela. Todos conocemos lo que algunos llaman, bueno, ya sé que digo todo el tiempo, todos conocemos, perdona, es una coletilla que tengo, siempre me dicen, siempre dices todos conocemos, pero bueno, esto me imagino que igual es verdad, porque está saliendo en los medios. Esta semana o la semana pasada salió en los medios que cada día se están extinguiendo, se están extinguiendo entre 25 y 30 especies de insectos. Lo llaman insectagedón o el armagedón de los insectos. Ya sabíamos que se perdían al día pues alrededor de, no sé, se pierden entre 2 y 6 especies a la hora, es lo que dice a la hora, pues al día las que sean, pero parece ser que insectos, que es una parte muy importante de la biodiversidad, estamos perdiendo entre 25 y 30 especies al día, como parte de esa que algunos llaman sexta extinción, que igual quizás no es un término correcto, pero bueno, sabemos de qué estamos hablando. Los insectos no solamente tienen un papel en la polinización y en el control de las plagas, tienen un papel esencial en la cadena trófica. La extinción de los insectos es un problemón a escala global. Estamos teniendo también, además del impacto de los pesticidas, pues también consecuencias de cambio climático, de contaminación. Luego hay eso, no solamente la disminución de las especies, los cambios en su distribución como consecuencia del cambio global y cambio climático. El grupo de Isabel y los que están en este reto están muy interesados entre el vínculo entre diversidad de plantas y diversidad de insectos. Se vincula con esa necesidad de incorporar biodiversidad, que tenemos que conseguirlo en los agroecosistemas y hacer unas prácticas agrícolas respetuosas con los insectos. Los objetivos son revisar, adaptar y consensuar procedimientos para la monitorización de los distintos grupos de artrópodos presentes en los agroecosistemas de Euskadi. Diseñar una herramienta de diagnóstico del correcto funcionamiento de los servicios de polinización y control de plagas. Y luego una propuesta de acciones orientadas a su restauración. Fomentar la agricultura ecológica para la mejora de la productividad y resiliencia de los cultivos extensivos de la vertiente mediterránea de Euskadi, conservando y promoviendo hábitats favorables para los polinizadores y fauna auxiliar autóctona que aumenten la biodiversidad como estrategia en el suministro de servicios. En particular, queremos valorar, dentro de este tercer objetivo, queremos valorar la diversidad paisajística de nuestra matriz territorial, donde se ubican las unidades productivas de producción ecológica, y revertir la simplificación del paisaje agrario introduciendo infraestructuras ecológicas, setos, bandas,
y hacer esto en la finca de Arcaute. Ya veis que en diferentes retos, algunos de forestal, otros más agrícolas, etcétera, hablamos todo el tiempo de revertir esa simplificación de algunas de las unidades de producción, tanto a nivel genético, a nivel de especies, a nivel de paisaje, de hábitats, ¿no? Hablamos de las diferentes escalas de la biodiversidad. Y luego, finalmente, en concreto en el viñedo, evaluar las interacciones entre las prácticas agrarias orientadas al mantenimiento del correcto estado sanitario del viñedo en sistemas de producción integrada y ecológica con la biodiversidad de polinizadores y fauna auxiliar en hábitats adyacentes, los prados. Y el último reto, en este último ámbito social, que es también como novedoso en nuestro plan, hemos tenido diferentes planes que antiguamente siempre llamábamos planes tecnológicos, ahora como para enfatizar que no solamente hacemos tecnología, sino que hacemos ciencia y tecnología e innovación, hemos decidido llamarlo PCETI, Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero hemos incluido este ámbito social. Cada vez es más importante ver, evaluar lo que hacemos, qué impacto tiene en la sociedad, ¿no? Y bueno, aunque ya sabemos que lo hemos hecho y siempre hemos sido conscientes que lo que hacemos no se puede quedar en nuestro centro y en el ámbito de las publicaciones, sino que el objetivo de la ciencia es generar conocimiento para que luego pueda redundar en un beneficio, en un bienestar, calidad de vida de la sociedad en sus diferentes componentes, pues hemos incluido un reto que lo va a coordinar Olatz, que lleva tiempo trabajando en este tema, sobre análisis de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y el uso de recursos naturales. Estamos hablando de, más allá incluso, ahora veremos, del análisis del ciclo de vida, pero implantar la metodología de análisis de ciclo de vida en el sector agroalimentario y forestal para identificar los puntos críticos de mejora ambiental. Eso es la base, ¿no? Este objetivo nos permitirá impulsar prácticas de manejo y gestión sostenibles, así como orientar nuevas líneas de investigación hacia prácticas innovadoras que minimicen el impacto ambiental de las cadenas de valor del sector primario. Como os he dicho antes, esta sostenibilidad ambiental, luego queremos estudiar cómo esto se refleja, ¿no?, en la sostenibilidad económica y en la sostenibilidad social. Bueno, volviendo a lo mismo, indispensable minimizar la huella ecológica, el impacto ambiental, la huella hídrica, la huella de carbono, etcétera, desde el mundo agrario. Para ello tenemos un análisis de ciclo de vida, pero incorporando, luego hay una filosofía que a mí la conocí a través de Olatz, ¿no? El Life Cycle Thinking, que también incorpora no solamente indicadores ambientales, sino otro tipo de indicadores, ¿no? Y cada vez están creciendo más los indicadores sociales, económicos, éticos, ¿no?, que están regulando incluso. El ético a veces es un marco en el que encajan los otros indicadores, cadenas y redes de valor, definir mejores métricas. Cada una de ellas tendrá un valor indicador según la cadena. Y luego índices integradores, ¿no? A partir de todos esos indicadores, generar índices que tienen esa capacidad de integración, ¿no? Y tú puedes dar en un valor, cuantificar la sostenibilidad, ¿no?, de una determinada cadena, de un determinado proceso. Eso tiene un gran valor gestor. Por supuesto, cuando utilizamos un índice de una forma, comprimimos la información porque acabamos en un solo valor y a veces no sabemos de dónde viene ese valor. Igual viene de un conjunto de 25 indicadores. Y sí es verdad que cuando a veces solamente utilizas un indicador o una sola etiqueta, pues a veces estás comprimiendo información, no ves de dónde viene, pero desde un punto de vista gestor tienen un potencial enorme. Y luego, bueno, el tema del etiquetado, como también incluso he hablado en bienestar animal, etiquetado de sostenibilidad riguroso, basado en datos. Ya sabemos que a veces algunos de estos etiquetados se corrompen un poco, como la etiqueta bio, ¿no?, que te aparece en todo, ¿no? Los objetivos de este reto, y ya acabo por fin: evaluación del impacto ambiental de productos agroalimentarios que sean clave en Euskadi, bien por su representatividad o por su alto impacto ambiental, para establecer líneas bases y luego sobre ellas poder proponer nuevas prácticas de manejo
que minimicen el citado impacto ambiental. Elaborar una base de datos pública con datos ambientales rigurosos y transparentes del inventario de ciclo de vida de los principales productos agroalimentarios de Euskadi. Integrar los factores de emisión medidos en las diferentes líneas de investigación de Neiker en la metodología de ACV, de análisis de ciclo de vida, y luego intentar que esta metodología de análisis de ciclo de vida y el Life Cycle Thinking, que es tan transversal, pues los investigadores de Neiker, evidentemente será más aplicable o más útil para unos que otros, pues intentar que esta metodología del análisis de ciclo de vida vaya percolando un poco en los diferentes departamentos de Neiker, que eso creo que sin duda sería un buen beneficio. Y fin, bueno, ya veis que no sé, en parte era solo leer, no se me ocurría de otra forma, porque estos solo son los objetivos. Como os ha dicho Lats, todo esto tiene unos antecedentes, unas preguntas, unas tareas, un cronograma, unos aliados, o sea, tiene muchísimas otras cosas. Ya veis que solamente contar los objetivos, leerlos y prácticamente dar un contexto, pues me ha llevado, no sé cuánto me he tardado, 1 hora o algo así. Bueno, yo he acabado. No sé, ahora no sé, no le veo a Iransu, no sé si está por ahí. Abrimos un turno, Iransu, para cualquier pregunta que quiera hacer alguien. Hemos acabado más pronto. Igual he cometido el error de ir muy rápido, estaba muy preocupado de acabar para las 12 y bueno, soy consciente de que en gran parte he leído, pero es que sinceramente los objetivos no se pueden presentar de otra forma y los títulos de los retos no sé. Pero bueno, espero que el contexto nos haya sobre todo servido para ver por qué los hemos elegido y cómo puede redundar todo este plan en beneficio para la sociedad y tal. Ahora ya le veo a Iransu, que está con gafas hoy. Le veo con gafas. Iransu, abrimos reto de preguntas o algo así. No sé si queréis utilizar lo de subir la mano o que ya sabéis que Teams tiene para subir la mano. Yo no sé si la vería yo como coordinador. ¿Hacemos así, Iransu? Sí, sí que nos ayudaría para que no todo el mundo abra micros a la vez y quieran hablar a la vez. Y bueno, podéis preguntarme, por supuesto, a Blatch, que la veo, a Leire, a mí, a quien sea. Bueno. A ver, yo creo que hoy, creo que cuanto más se pueda preguntar, mejor, porque yo creo que es un poco el objetivo, pero no solamente es preguntar, puede ser sugerir, puede ser lo que sea. Y si por lo que sea o no se quiere preguntar por Teams o no da tiempo, pues también podemos luego recibir cuestiones bien directas por email y demás, y en un plazo de una semana también se puede ir trabajando. Quiere decir que no se termina aquí. Quiere decir que aprovecharía este tiempo, pero bueno, que si luego se quiere también hacer otro tipo de aportaciones fuera de este Teams, que también creo que puede ser interesante. Quería simplemente comentar eso. Sí. ¿Alguno se anima? Si no, le pregunto a Iransu, que la veo, es la única. Yo tengo una pregunta. Me ha parecido un trabajo extraordinario el que habéis hecho. Muchas cosas conocía, otras no. Y me ha llamado la atención que tenemos mucho puesto el foco, como decía Olach, en el tema de implantar las innovaciones y las nuevas tecnologías, lo que hacías en Agritech, ¿no? Y yo me pregunto, por la impresión que tengo en mi zona de organización de eventos y tal, que el sector no está muy preparado en ese sentido, ¿no? Me da la sensación de que son un sector bastante con una edad avanzada y no tienen ahora mismo los recursos económicos suficientes para implantar esas nuevas tecnologías, ¿no? No sé qué impresión tenéis vosotros desde vuestro punto de vista. Y si nosotros podemos ayudar en algo en ese sentido, ¿no? Sí. Mira, yo creo que seguro que lo responde mejor Olach y Leire que yo, pero creo que el tema de la tecnificación, primero, no es solo un reto para el sector agrario. Quiero decir, todos, incluso como ciudadanos, estamos expuestos a cada vez una mayor, una revolución tecnológica, ¿no? Y todos como ciudadanos estamos notando, entre comillas, cierta presión por mantenernos al día en esta
en esta revolución tecnológica, ¿no? Pues lo típico, pues sobre todo la gente ya que tenemos unos ciertos años, no sé qué, etc. Pero no tenemos que olvidar que muchas veces de la tecnología somos usuarios. Y no es lo mismo, y no quiere decir que no seamos, no estoy hablando de Neiker, estoy hablando de los ciudadanos, el sector. Muchas veces de la tecnología no somos, por supuesto que Neiker en Agritech tiene que generar y ser usuario de tecnología, ambas cosas. Quizás inicialmente, y yo me he sorprendido porque empezamos a hablar, pues igual hace un año de Agritech y ahora veo un montón de proyectos en Neiker de Agritech. Yo pensaba que íbamos a empezar mucho más despacio, pero 2023 frente a 2020 o 2021 no tiene nada que ver. Yo creo que no solamente es un reto de los agricultores, ganaderos, forestalistas, es un reto de la sociedad en general. No tenemos que olvidarnos que, para sentirnos más tranquilos, que en gran parte vamos a ser usuarios y lo que se pretende es que las tecnologías sean user-friendly. Y yo creo que sí que es verdad que es un sector, como tú dices, Jansu, tienes razón, es un sector mayor. O sea, la gente tiene cierta edad en el sector, pero también eso es una doble moneda. También no tenemos un relevo generacional y quizás hacer un sector más tecnificado puede ser un atractivo para los jóvenes, ¿no? Para que se integren. Evidentemente se enfrentan mejor a las tecnologías un tío de 20 que un tío de 65. No hay ninguna duda. Me pasa a mí con mis hijas, a todos nos pasa. Ellos son mucho más tecnológicos que nosotros. Y es verdad que, pero eso curiosamente que a la vez que es un riesgo, es un reto o una oportunidad para que entre gente joven en el sector agrario. Están acostumbrados a un mundo digital, a un mundo tecnológico y ellos lo ven mucho más normal que nosotros. No sé si te respondieron eso, pero seguro que el Leire no quiere decir algo de esto, seguro. Yo aprovecho para... a ver, la pregunta en relación no es tanto la de Iransu con nuestro plan como lo que hay en el entorno. A ver, nosotros, independientemente de este plan, ya llevamos haciendo cositas desde hace un tiempo y tenemos desde el 2022 un requerimiento encima de la mesa y es que aceleremos este tema. Por tanto, independientemente de cómo esté el entorno, debemos de acelerar en todas las áreas la incorporación de las nuevas tecnologías para mejorar, bien sea lo que a día de hoy se está haciendo, que vemos soluciones que inciden en la productividad, otras gracias a la tecnología se puede reducir el impacto ambiental sin reducir la productividad. En algunos casos tenemos ejemplos de mejora de la calidad de vida y en otros tantos casos habrá y deberemos de desarrollar soluciones mucho más avanzadas. Yo diría incluso que vamos en buen camino, pero se nos queda en algunos casos un poco corto el esfuerzo que tenemos que hacer en este campo. Lo que ocurre es que, ya aprovecho, ya que me has hecho la pregunta, claro, nosotros hemos hecho un plan para el 22 que estamos trabajando, muchos de los que están escuchando son primera línea en el desarrollo. Hemos propuesto algunas líneas por el plan científico-tecnológico y además hemos decidido no hacerlo solos porque muchas cosas en estos temas no podemos hacerlo solos, como en tantos otros. Y al final, bueno, de hecho, habrá una comunicación pública en diciembre del plan que estamos moviendo y liderando. Y yo diría que esto ha llegado para quedarse. Lo que va a pasar fuera, hombre, pues ya se sabe y ya está diagnosticado que todo tiene que ir acompasado. Tiene que haber un acompañamiento en la transformación del sector, tiene que haber un acompañamiento que nosotros seamos capaces de dar soluciones ya de mano, tiene que ir acompañada que tiene que haber nuevas personas que se animen a incorporarse a estas actividades basadas nuevamente, como decía Carlos, en una nueva manera de hacer las cosas. Y bueno, pues es un reto que yo incluso lo califico como un reto transversal. La Agritech no es del departamento de PPV ni del departamento de producción. O sea, es un tema que hemos empezado con más fuerza en algunas áreas, pero la idea que prevalece detrás de eso es que todos los departamentos, todas las áreas y todas las actividades tengan en consideración estas cuestiones. Y no precisamente como una amenaza, sino precisamente como una necesidad de aplicarlo. Lo de la edad, bueno, pues sí, la edad es un factor limitante, tanto para el sector como para nosotros. Pero bueno, pondremos los mecanismos de formación y todo lo que, al menos a nosotros, lo que nos compende o nos ocupa, ¿no? Luego ya fuera se sabe que para utilizar las nuevas tecnologías hace falta formar, hace falta sensibilizar, y yo confío en que esto se vaya haciendo. Y luego, otra de las cosas que también tenemos que hacer es ver otros cómo lo hacen, sobre todo basándonos en ámbitos
geográficos y tipología de actividad parecía la nuestra. Hay en estos momentos en Europa países que se están moviendo bastante, como puede ser, bueno, Holanda es un histórico, pero Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia incluso se está moviendo algo, incluso con condiciones ambientales pues, las nuestras, meteorológicas me refiero, no tanto ambientales sino meteorológicas. Y bueno, pues se supone que esto, yo casi lo veo como algo que ha llegado para quedarse y para integrarlo, no como algo nuevo, que ahora es algo nuevo, pero será algo más natural a medida que lo vayamos trabajando. Y aquí, bueno, pues aprovecho también pues, entre los aliados, tenemos ya alianzas muy cortas en espacio temporal y en espacio físico con centros del BRTA. Y bueno, pues trataremos de colaborar con empresas, con otros centros tecnológicos, porque ellos pueden complementar la parte más tech, pero nosotros tenemos todo el conocimiento del sector y de las necesidades de lo que hay que hacer. Entonces, bueno, también aprovecho eso para comentar que en diciembre se hará una presentación pública del plan de Agritech, que lo estamos liderando desde NEICA, y que evidentemente contaremos lo realizado en el 22 y lo que nos viene por delante de 23 años sucesivos. Y que evidentemente hay un plan mucho más general de abordaje de la tecnificación del sector que trasciende nuestra aportación, pero nuestra aportación se está viendo y se va a valorar con, vamos a decir, con ojos de avanzadilla. Se nos espera que seamos un poco la avanzadilla en esta cuestión. Yo creo, para acabar, no me puedo resistir, Aransu. Yo creo que lo importante es enfatizar que no es tecnificación por tecnificación. Hay mucho tecnoadicto también, sino es tecnificación para la sostenibilidad, tecnificación para la productividad, tecnificación para el bienestar animal, tecnificación para, quiero decir, que no es tecnificación por tecnificación, porque estamos en una revolución tecnológica, sino es tecnificación para. Y para producir más. En estos momentos Sí. una enorme preocupación del déficit productivo que tenemos. Y la cuarta es para producir más, en espacios más reducidos o en los mismos espacios de manera más eficiente. Porque, como se ha dicho, el suelo es escaso y entonces, bueno, pues ese es el reto, ¿no? Sostenibilidad, adaptación al cambio climático en todos los campos y además con la capacidad de poder, no sé si decir, hacer más con menos. Y calidad de vida para la gente. No sé si has que decir algo o buscamos otra pregunta. Me dice que no con la cara, ¿no? Buscamos otra pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno se anima? Si no, ya sabéis que, como os ha dicho, no sé si ha sido Leire o Iransu, va a estar todo colgado, cuando el documento será muy grande, que, no sé, yo otro día revisaba solo los antecedentes, son 100 hojas. Solo los antecedentes, ¿eh? Y luego tenéis, pues, porque la gente, la verdad es que yo eso sí creo, que, porque yo solo lo he presentado y he participado en uno, pero ha colaborado, eso sí que es una cantidad enorme de gente, de grupos. Yo he estado recibiendo emails de grupos, decenas y decenas y decenas. La verdad es que ha sido un proceso muy participativo y hay que agradecer a toda la gente porque todos estamos cargados de trabajo y esto es un esfuerzo adicional. Y la verdad es que yo solo he presentado, pero realmente he colaborado un poco en uno, pero todo el mérito es de todas las personas que han participado, porque bueno, he mencionado a los coordinadores, porque no se puede mencionar a todo el mundo, porque está en todos estos retos, está implicado todo el mundo en EICA. De una forma u otra está implicado pues toda la gente de REITE. Me costaría pensar en alguien que no esté implicado en alguno de estos retos, ¿no? Pues no sé si ya cerramos a las 11:30, ¿os parece? Si no hay alguna cosa más, si no se anima ninguno, así teníamos hasta las 12, pero cerramos ya la conexión, ¿os parece? ¿Te parece, Iransu? ¿Cerramos ya? Pues si no hay más preguntas, creo que todos Bueno, yo tenemos solo cosas que hacer. También, ¿no? Al final, en tan poco tiempo es muchísima información, pero es lo que ha comentado Leire, que creo que es importante que todos aportemos y si hay alguna duda, alguna aportación de juntar retos, creo que también ahora tenemos que hacer esa labor, ¿no? Igual ha habido retos que se han repetido un poco, que merece la pena juntarlos. Bueno, pues en una semanita podemos recibir las aportaciones una vez digerido un poco toda esta información y nos escribís y las tendremos en cuenta, por supuesto. Toda la Sí. información, así como las presentaciones, van a estar en la intranet
en el anuncio del webinar, así que el que no haya tenido oportunidad para verlo, el que lo quiera volver a repasar para rumiarlo un poco y tal, y hacer las aportaciones que dice Olatz, que serán muy bienvenidas, pues ahí lo vais a tener. Pues nada, gracias a todos por habernos conectado y bueno, hemos ganado media hora, así que nada, bueno, ¿qué día es hoy? ¿Es viernes? Os iba a decir buen fin de semana, Jueves, pero no sé qué día es hoy. jueves. ¿Es jueves? Hoy es jueves, pues nada, pues entonces mañana buen fin de semana. Bueno, hasta luego a todos. Agur. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko. Bai, zuri.